Dios les bendiga mucho, queridos hermanos de CRI Chile, y una cordial bienvenida a todos los hermanos que se conectan en este tiempo con nosotros. Y queremos saludar a los que están conectados en Estados Unidos, a los que están conectados en Brasil y a los que están conectados a lo largo de Chile, en todas las ciudades en las que el Señor ha sido bueno y están pendientes de lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Déjenme compartir una palabra para comenzar, y tiene que ver con el Salmo de David, cuando después que se llega a Betsabé, el profeta Natán lo visita y lo confronta. El Salmo 51, en el verso 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay tres cosas que podemos destacar de este estado de David y la forma en que él enfrenta esta situación pecaminosa. Nos da una enseñanza vital para entender uh, que necesitamos cada día y en cada momento de la preciosa sangre de Jesús para limpiar nuestro pecado. Lo primero es la confesión. Él se arrepiente de su pecado toda vez que el profeta Natán lo visita. El apóstol también dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la convicción que tenemos de nuestro pecado nos debe llevar ¿a qué? A postrarnos delante del Señor y pedir y suplicar su misericordia. La segunda cosa tiene que ver con el conocimiento de Dios. El salmista usa dos características de Dios. Una es la piedad y la otra es la misericordia. Nadie puede apelar a la piedad y a la misericordia si primero no conoce a Dios. Por lo tanto, David sí conocía al Señor para entender que necesitaba reconciliarse con Él. Y la tercera cosa es que Dios nos puede lavar a través de... Entonces, cuando entendemos que nuestra vida pecaminosa nos alcanza. Y recuerda usted que lo que Él dice, su pecado está siempre delante de Él. Y eso nos habla de la condición humana. Y la verdad es que la única posibilidad de vivir ligados al Señor es que nosotros entendamos nuestra condición humana y la necesidad que tenemos de Dios, ¿no? Así que comenzamos este domingo, un domingo de resurrección. Lo necesitamos comenzar humillados y arrepentidos delante del Señor, porque es la única posibilidad de vivir ligados al reino de Dios. Oremos y pidámosles al Señor que nos bendiga en este tiempo. Y déjeme poner una carga de oración, de orar por Stephanie Guerrero, una chica de 21 años que está grave hoy día en el hospital con un derrame cerebral, y necesitamos orar por ella. Así que oremos, los invito a orar donde usted esté. Señor, queremos darte muchas gracias por el tiempo, Señor, que nos das, Señor, de saber que, Señor, la muerte, la crucifixión y luego la resurrección nos dio la oportunidad de estar delante de tus ojos, de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque debemos reconocer que nuestro pecado está siempre delante de nosotros, Señor, y lo que necesitamos es que la cruz de Cristo se haga cada día efectiva en nuestros corazones, Señor, y nos lleve a una relación más santa delante de tus ojos, Señor. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Bendícenos mientras estamos celebrando la resurrección, la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Señor, y en esa condición pecaminosa que el hombre tiene, Señor, la enfermedad ha alcanzado a Stephanie.
Y queremos pedir que en tu mano poderosa, Señor, vayas donde ella está, Señor, y puedas sanar su vida y restaurar su vida física con el fin de conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque tu sangre preciosa corra, Señor, en ella, Señor, y que a ella, a su familia, Señor, le haga mirar la cruz, que es donde se clavaron nuestras enfermedades. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que su vida sea sana, Señor, y tu misericordia alcance su vida física, Señor. Te damos gracias porque en esa convicción queremos orar por Stephanie, orar porque traigas paz y consuelo al corazón de su familia y que la confianza esté solamente en ti, Señor, y en nadie más. Te bendecimos en esta tarde y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Déjenme darles algunos avisos, queridos hermanos, que nos ayudan a funcionar en esta nueva forma que tenemos de ser iglesia, que las circunstancias nos obligan, ¿no? Y lo primero que quiero decirles que Casas de Paz están los días martes por Zoom, así que usted líguese a una Casa de Paz si no está ligado, y si no, conéctese con su líder de Casas de Paz para poder reunirse los días martes por la plataforma Zoom. Los días jueves estamos en los grupos de crecimiento y estos son por YouTube, y queremos pedirle que esté atento al link que se publica para que usted pueda conectarse y además usted pueda hacer las tareas que se están enviando oportunamente durante la semana, y usted pueda también de la misma forma oportunamente estar enviándolas hechas para que podamos estar revisándolas y poder avanzar en el contenido. Hermanos, yo les quiero animar a eso, a cumplir el proceso del trabajo que significan los grupos de crecimiento. Y quiero animar también a los padres, quiero decirles que CRI Kid funciona y está funcionando de todas formas, y se están enviando las lecciones y las tareas para los niños, y ahí les quiero pedir a los padres que nos estén ayudando a que los niños vayan cumpliendo también sus tareas con eso. Así que estamos en movimiento, aun cuando no nos reunimos, estamos en movimiento y estamos trabajando. Por favor, no se desconecte y permita que en todas las áreas en las que estamos trabajando, usted no se distraiga. Es la nueva forma que la circunstancia nos obliga a ser iglesia. Así que no se olvide, que el Señor les bendiga mucho. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for?
I don't want you to die. I created you not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Hoy estamos celebrando resurrección, un tanto distinta porque estamos celebrando resurrección desde nuestra casa. Y me gustaría invitarles a esta reflexión de la palabra. Y quiero invitarles en este título que le he puesto, Miremos a Jesús. Y vamos a descubrir y tratar de descubrir cómo Jesús está presente en toda la línea de la historia de la redención. En Hebreos capítulo 3, en el verso 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que nos da a entender que, primero, que Él no muda, segundo, que no hay un deterioro en el tiempo, y que Él está desde el principio. Por lo tanto, Cristo es el mismo de ayer, ¿no? Y eso nos da una seguridad, lo hablamos tiempo atrás. Y lo segundo es que Dios es eterno. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando usa la palabra siglo, no necesariamente habla de la cantidad de años, sino más bien de un tiempo indeterminado, ¿no? Entonces es posible encontrar desde el principio de las Escrituras el Evangelio de los siglos. Y me encanta esta frase porque Apocalipsis en el capítulo 14, en el verso 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo en las moradas de la tierra. Por lo tanto, el Evangelio tiene carácter eterno. Entonces, déjenme llevarles al principio entonces. Déjenme llevarles a Génesis. En el capítulo 3, verso 8 hasta el 4:25, en esa sección, nos damos cuenta que Dios, por medio de aquella palabra que creó todas las cosas, ahora viene por la misma palabra a dar el primer mensaje de redención a la humanidad. Entonces, lo primero que Dios hace ahí es que Dios nos muestra su amor. El hombre peca delante de Dios, ¿y qué hace Dios? Él no emplea toda su ira para destruirnos. Él no manifiesta su ira frente al pecado, aun cuando lo más probable es que emocionalmente haya sido afectado, ¿no? Sin embargo, Él hace un link entre esta
pecaminosidad del hombre y esa descontinuidad en la comunicación. Y lo hace a través de una pregunta y él dice, ¿dónde estás tú? Entonces, lo que nos salta enseguida es la formulación de la pregunta. ¿Puede ser que Dios no haya sabido dónde estaba el hombre? No, eso es imposible. ¿Que el escondite que ellos usaron fue tan efectivo para que Dios no los viera? Tampoco es posible. Por lo tanto, lo que nos queda es entender que Dios estaba volviendo a comunicarse o restablecer la relación con el hombre una vez que habían pecado. Recuerde que pecar es cerrar el blanco. Me recuerda mucho, ¿sabe? Me recuerda mucho cuando Elías salió huyendo después de una sentencia que le dio Jezabel. Y dice, y la escritura señala que él salió huyendo y se esconde en una cueva. Y cuando Dios lo sorprende ahí escondido en esa cueva, lo que Dios hace es hacer una pregunta muy parecida. Y él le dice, Elías, ¿qué haces ahí? Por lo tanto, lo que quiero decirles es que Dios muestra la intención de restaurar la relación, aún cuando el hombre había pecado. La segunda cosa que vemos aquí, en esta sección, lo que vemos aquí es el amor de Dios no pasa por alto la justicia. Por lo tanto, el amor de Dios también se manifiesta desde el punto de vista de la justicia, porque Él es justo. Y tampoco libra al hombre de las consecuencias. Entonces, podemos ver aquí que Dios emite 3 juicios frente a esta pecaminosidad del hombre. Lo primero es que maldice a la serpiente y le dice que se arrastrará y toda su vida será espanto. La segunda cosa que hace es que maldice a la mujer, aumentándole los dolores de parto. Y lo tercero que hace es que maldice al hombre y a la tierra. Por lo tanto, el hombre trabajará y se ganará el sustento con el sudor de su esfuerzo. Y maldecirá la tierra porque la tierra producirá cardos y espinos. Entonces, de ahí es que el autor de Romanos dice algo que puede englobar lo que acaba de ocurrir ahí en el capítulo 3. Y dice, por cuanto todos pecaron, quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre queda absolutamente a merced de la naturaleza pecaminosa que señalamos en el Salmo 51 al comienzo del culto. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que mirar la historia de la redención. Y lo primero que Dios hace es que Dios nos regala una salida. Y mire, por favor, entienda desde la mirada de Dios, desde cómo Dios va elaborando la salida. ¿Sabe por qué? Porque no se demoró nada. El hombre peca en el capítulo 3 y la salida la encontramos también en el capítulo 3, en el verso 15. En el mismo momento que se produce la herida, Dios abrió la esperanza. Aquí se abre la aurora del Evangelio. Aquí se da a conocer el protoevangelio. En otras palabras, el primer evangelio. Aquí, evidentemente, el verso 15, cuando dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se da a conocer, como digo, el protoevangelio. Y aquí, evidentemente, se está refiriendo, en la última parte de ese verso, se está refiriendo a Cristo el Señor. Y comunica 3 cosas esenciales de Él en esta salida que el Señor nos está dando a causa de el pecado. Lo primero es que Dios habla acerca de su encarnación. Por lo tanto, dice, nacido de mujer, simiente de la mujer. Y nos da a entender que Dios va a ser encarnado.
Por lo tanto, cuando leemos nosotros la genealogía de Lucas en el capítulo 3 del mismo libro, nosotros vamos a ver que toda la genealogía de Jesús luego termina en Adán. ¿Para qué? Para hacernos entender que desde ese Génesis 3 capítulo 15, Dios está dándonos a entender que el Jesús desde el principio, el que está hablando aquí en Génesis 3, es el que le dio vida al verbo encarnado de Juan. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, luego esa palabra se transformó en un cuerpo. Y dice que vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. Entonces, la encarnación de Jesús la vemos en esta promesa en Génesis 3:15. Lo segundo es que nos da a entender acerca de sus padecimientos y su muerte, cuando Él dice que será herido en el talón. Y cuando se refiere a que será herido en el talón, se refiere que será herido en su humanidad. Y para eso necesitamos refrendar lo siguiente. Fue Satanás quien le tentó en el desierto, después de ser bautizado. Fue Satanás que puso en el corazón de Judas entregarlo. Fue Satanás el que puso en el corazón de Pedro negarlo. Fue Satanás que puso en el corazón de los sacerdotes acusarlo injustamente. Fue el mismo Satanás que presidió el juicio injusto de Jesús. Fue Satanás el que puso en el corazón de Pilatos entregarlo a la multitud. La evidencia está herida en el talón. ¿Cuál es el fin? El fin era arruinar la salvación que contenía la historia en Jesús. Pero escúcheme, fue en los clavos en sus manos y en sus pies. Fue en los latigazos romanos. Fue en el vinagre cuando Él pidió agua. Fue en la laceración de su costado en que se estaba cumpliendo esta palabra de herirlo en el talón. Por lo tanto, los padecimientos de Jesús estaban anunciados desde el principio. Y déjeme decirle algo, a Dios nada se le escapa, es el rey de la planificación. Por eso que hay una parte en la Escritura que dice, cumplido el tiempo de la manifestación del Hijo. Estuvo guardado en la historia. Estuvo guardado en la historia. ¿Sabe qué? En que Él iba a nacer de una mujer, para hablar de su condición humana. Que iba a padecer, para hablar del plan que el enemigo tenía en su contra. Y lo que nos queda es la celebración hoy por examinar, y que fue su victoria sobre el imperio de la muerte. Fue en su muerte, fue en su crucifixión y posterior resurrección que Cristo consigue la victoria sobre el poder del pecado. Por eso Hebreos 2:14 así dice, que cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces déjeme decirle en este contexto, a veces nuestra emocionalidad, hermano, humana, nos lleva a la compasión acerca de Jesús, y me parece que es correcto. Pero no debemos perder de vista que sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay victoria. Por lo tanto, en la muerte, en la resurrección, Él nos da la posibilidad de vivir en la libertad y en la victoria sobre el pecado.
Colosenses nos habla, y me encanta, hermano. Y déjeme leer este texto extenso. ¿Sabe por qué? Porque el contenido, ¿sabe? Nos da un resumen, más o menos un resumen acerca de la historia de la redención. Me encantaría que usted se diera el tiempo de examinar esta sección de Colosenses capítulo 2 del verso 9 al 15. Y dice de esta forma: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en ese acto de redención, en ese acto donde Dios se manifiesta a la humanidad en toda su plenitud. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Luego dice: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. No es la homologación de la circuncisión judía que se hacía en el prepucio de los varones, no. Lo que el apóstol plantea es que al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. En la simbología del bautismo fuimos resucitados, porque hemos muerto al pecado y renacidos en el bautismo de Jesús. Es el mismo bautismo de Jesús. Por eso que era tan importante que Jesús cumpliera la palabra, y por eso accedió a ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahí sale la expresión de Juan cuando él dice: mire, viene uno tras de mí que antes que yo, en el cual yo no soy digno de desatar su sandalia. Él más dice: yo os bautizo en agua, pero viene tras uno, viene el que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, la crucifixión tiene la intervención de Dios en el poder de la resurrección, igual que la nuestra. Y escúchenme cómo sigue: y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Y ahí está donde la sentencia dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y llevándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Escúcheme, hermano, porque esto es profundo, porque triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no solo marca la crucifixión de un hombre. La cruz no solo marca la sentencia del Hijo de Dios. La cruz lo que hace también es marcar la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. De ahí es que la historia de la redención es una clave. De ahí es que la historia de la redención es que nosotros necesitamos entenderla muy bien y volver a la cruz. ¿Sabe? Lo que celebramos hoy no es la muerte de Jesús solamente, sino también la resurrección, que es la victoria de Cristo el Señor. Concluyo. Vemos aquí, en pocas palabras, la historia de la redención, que el Evangelio trata desde el principio hasta el fin acerca de Jesús. Romanos 1:2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo había prometido ya desde la antigüedad. Jesús no solo es el mediador del pacto, no solo es el Salvador,
sino que Él mismo es el pacto de Dios. Él mismo es el Evangelio. Y todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Solo por la misma palabra la humanidad puede ser restaurada y redimida. Y por eso que cobra vital importancia lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. Dice que ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. O sea, escúcheme y déjeme parafrasearlo. Ya no hay caso. Desde la sabiduría humana ya no hay caso. El pecado nubló de tal manera la sabiduría que no hubo caso de que se entendiera de esa forma. Por lo tanto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! ¡Qué relevante! Escúcheme, qué relevante. Porque podemos hacer algo. Porque podemos quedarnos en la cruz. Y podemos quedarnos ahí viendo el beneficio que significó la cruz para nosotros. Podemos quedarnos ahí, ¿sabe? Como la actitud que tuvieron los discípulos, Pedro, Juan y Jacob, cuando fueron al monte de la transfiguración. ¿Sabe? Cuando ellos vieron la transfiguración, lo que ellos lo que querían, ¿sabe qué era? Y entiendo que es una reacción humana, era quedarse ahí. Contemplar este cuadro de la revelación de la naturaleza del Hijo de Dios. A nosotros nos pasa algo parecido. Y nosotros podemos contemplar la cruz y darle gracias a Dios por la historia de la redención y la manifestación de su palabra cumplida en el sacrificio de Jesús. Y podemos quedarnos ahí porque ahí está el perdón de nuestros pecados. Ahí está la sanidad de nuestros cuerpos físicos y de nuestra alma. Quizás algunos de nosotros no lo ha dicho, pero sí con sus actos lo que ha hecho es quedarse solo contemplando la cruz. Pero sabe, cuando nosotros miramos detalladamente la Escritura y vemos cuando el Señor ordena a través de su Espíritu que se quedaran ahí hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo, ellos se quedaron inmóviles, se quedaron ahí, pensativos, esperando. Luego había venido el Espíritu Santo y siguieron inmóviles. ¿Y sabe lo que Dios usó? Una persecución para la dispersión. La dispersión no era una crisis social. La dispersión tenía por objeto, ¿sabe qué? Que la palabra fuera diseminada y el testimonio de resurrección, de muerte y resurrección de Cristo fuera diseminado por todas las partes que se conocían en aquel entonces. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Podrá ser que una pandemia, podrá ser que una crisis social hoy día nos diera la oportunidad, ¿sabe qué? De hacer lo que, y de entender lo que el apóstol Pablo estaba hablando aquí en 1 Corintios 1, en que la única posibilidad de salvación en la humanidad es a través de la predicación del Evangelio. Y esa es nuestra tarea, y esa es la visión que necesitamos tener, y eso es lo que debemos anhelar en nuestro corazón, decirle a otros que Cristo no quedó sujeto en una cruz, sino que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por los creyentes, y nos dio a nosotros, su iglesia, la tarea de la predicación del Evangelio. Te quiero invitar a eso. Te quiero invitar a entender la historia de la redención. Se nos ha puesto una posta de tomar el testimonio y pasarlo a otras generaciones. Eso es lo que tú y yo
hemos sido encomendados para hacer. Dios te bendiga. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias. Señor, porque la historia de la redención y este día particular, el de la resurrección, Señor, nos pone en este tremendo desafío, Señor, de poder entender que, Señor, la culminación del acto de la redención, Señor, en la cruz, Señor, indica que tú no quedaste preso de la cruz, sino que al tercer día, Señor, resucitaste. Al tercer día tú rompiste con la naturaleza y con las dificultades del cuerpo presente. Señor, Señor, tú resucitaste para alcanzar la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Señor, gracias. Señor, porque el legado, Señor, es la predicación del Evangelio. Es hablar de Cristo el Señor, que no fue sujeto a la muerte, sino que Él venció la muerte. Y si Él venció, nosotros somos vencedores. Señor, danos a entender en la profundidad de esta historia redentora. Señor, que desde el principio de la era, desde Génesis ahí, y de antes de la fundación del mundo, Señor, estaba establecido y decretado. Señor, que en el cumplimiento de los tiempos, Señor, tú manifestarías tu gloria, resucitando a Cristo de entre los muertos. Señor, gracias, gracias. Señor, porque la dispersión de la iglesia del primer siglo, Señor, nos debe, Señor, impulsar, Señor, a predicar el Evangelio, a que este Evangelio corra, que las buenas noticias, Señor, corran, Señor, en todo lugar donde estemos. Por eso Isaías decía, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque su tiempo segaremos y no hubiéremos desmayado. Señor, que la iglesia, Señor, entienda su vocación y su llamado. Señor, que la iglesia entienda su vocación y su llamado es de anunciar el Evangelio de Jesús, de celebrar la resurrección. ¿Sabe? A veces nos pareciera que estamos en la misma actitud, como dije, de los discípulos, pero queremos traspasar, Señor, este asombro humano y queremos ponernos, Señor, a disposición y cumplir la tarea que nos ha encomendado como iglesia, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Soy el pastor Alejandro Valdés.